Hoy vamos a la segunda parte de la enseñanza que tiene por título ¿Qué es dejar a Dios y vivir en rebelión? La segunda parte. Una enseñanza muy práctica. La semana pasada quedé muy satisfecho con respecto a lo que Dios nos mostró a nosotros en esta enseñanza y sobre todo por las llamadas y comentarios de algunos de ustedes, me da a entender de que Dios efectivamente está limpiando su iglesia y le está volviendo al lugar donde cada miembro de la iglesia debe estar, con el oído pendiente a su Padre. Hoy continuaremos con esta enseñanza, pero primero vamos a entrar un poco de contexto y hablar de los antecedentes que nos han puesto en esta situación. Estamos en el año 931 antes de Cristo. Ha muerto el rey Salomón. Y en este momento su hijo Roboam empieza a reinar. Un hombre de 41 años empieza a reinar sobre todo Israel. Un hombre que la Biblia define como pusilánime. Pusilánime quiere decir inconstante y sin carácter, influenciable. Una persona que escuchó el mal consejo de sus amigos jóvenes y rechazó el buen consejo de sus amigos adultos, los ancianos de Israel, y esto produjo una guerra civil de la cual Dios estaba anuente y estaba detrás de ella, permitiéndola para traer la disciplina a su pueblo que había prometido desde los tiempos de su padre Salomón, puesto que su padre Salomón fue un desertor, lo que estudiamos nosotros como un hombre que apostató a la fe. Él después de cierto momento dejó la fuente de fe y Dios trajo una disciplina que llevó a cabo en los tiempos de Roboam. Entonces empezamos a estudiar la vida de Roboam, un hombre de 41 años, y yo insisto con su edad porque su padre Salomón reinó 40 años. Quiere decir que Roboam tenía un año y David estaba muriendo. Vivió un año dentro del reino de David y 40 años vivió dentro del reino de su padre Salomón. Quiere decir que él vio todo el crecimiento del reinado de su padre, toda la abundancia del reinado de su padre. Roboam la disfrutó durante 40 años, vivió en la casa real, disfrutando de las bendiciones que su padre había cosechado. A partir de sus malas decisiones, Dios trae una disciplina y separa el reino. A partir de ahora estamos hablando ya de dos Israel, el Israel del norte y el Israel del sur, que Dios le llama Judá. ¿Por qué? Porque principalmente el pueblo de Judá, una de las 12 tribus, es la que estaba morando en el sur de Israel, perdón. Estaba tanto Judá como Benjamín morando en esta región y son los que se quedan dentro del reino del sur, cuya capital está en Jerusalén, y es un reino que se prolonga por 345 años hasta la invasión del reino babilónico, que vamos a estudiar ya en 2 de Crónicas capítulo 36 en adelante. Hubo 20 reyes, 19 profetas, y la otra parte del reino, la del norte, es lo que conocemos en la Biblia ahora sí como el reino de Israel. Ya no es Israel el que hemos conocido desde los tiempos de Jacob, sino que ahora es Israel el del norte, Israel sin las dos tribus del sur, ¿ok? Cuya capital está en Samaria y también tienen un templo en el territorio de Dan. Es un reino que se extiende durante 209 años y hasta la invasión del reino asirio. 19 reyes y 8 profetas se levantan. Bien, empezamos a estudiar el reinado de Roboam, rey de Judá. Y lo dividimos en 4 etapas. Este reinado que tardó 17 años. La primera etapa va desde el año 1 hasta el año 3, y es lo que yo definía como la etapa de abundancia, de gracia y prosperidad, donde Roboam fortalece su reino, invierte en edificación, sobre todo en la línea de defensa fronteriza de Judá, porque ya automáticamente después de la división del reino, él se gana un enemigo en el rey del norte, que estudiaremos la próxima semana, llamado Jeroboam. Entonces él empieza a invertir en edificar aquellas ciudades fronterizas para poder dar paz o garantizar la paz dentro del reinado de Judá. Así que fortalece su reino, las fronteras, y dice la Biblia que anduvo en el camino de David y de Salomón en 2 Crónicas 11, 17. Al menos durante estos 3 años él anduvo en ese camino y alcanzó el objetivo que buscaba de consolidar el reino. La palabra consolidar nos hace entender que él buscaba establecer el reino. Nos hace entender que él buscaba prosperar hasta el punto de que su reino tuviera paz. Nos hace entender que él buscaba confirmar su reino, afirmarse en el trono.
que él buscaba proveer lo suficiente hasta llegar al punto en que ahora sí estaría el reino seguro, en que buscaba erigir hasta el punto donde estuviera edificado su reino, en que buscaba afirmar el reino, para que no estuviera este reino fluctuando. Ese era su objetivo y cuando lo logra, dice la Biblia que Roboam dejó la ley de Dios. Hicimos un paralelismo además donde el creyente lamentablemente se puede ver identificado en las actitudes de Roboam. Muchas veces el creyente busca a Dios persiguiendo un objetivo, buscando consolidar su vida, buscando salir adelante de alguna circunstancia, buscando prosperar en algún sentido, buscando confirmar, buscando establecer, buscando apagar el fuego, buscando apagar el incendio. Y ahí la relación con Dios se convierte en una relación de mero interés, de mera conveniencia. Una relación que busca satisfacer el plano físico, resolver lo físico y nos olvidamos de lo eterno. Hay un pasaje en el capítulo 6 de Juan que vamos a dedicarle un tiempo para estudiarlo. Es bien conocido, voy a leerlo rápidamente. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Primer punto, la multitud que seguía a Jesús llegaba atraída por las señales que veía que Jesús hacía en los enfermos. ¿Cuáles eran estas señales? Los sanaba. Había personas que no habían caminado en 42 años que de repente tenían las piernas de Lionel Messi. Había personas ciegas que de repente estaban 20-20. Había personas sordas que de repente escuchaban perfecto. Había personas muertas que de repente estaban vivas. Cuando escuchas eso, las masas empezaron a ir a buscar al hacedor de milagros. Y estamos viendo una situación donde le seguía gran multitud. Cuando la Biblia habla de gran multitud, estamos hablando probablemente de decenas de miles de personas siguiéndole, porque sabían que él hacía milagros. Una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Como buen rabí, está iniciando una enseñanza. Él no tiene problemas, como vamos a ver en el resto del capítulo, para conseguir pan en abundancia. Está probando a Felipe y junto con Felipe nos está probando a cada uno de nosotros. Está dejando algo que él sabía que estaría escrito hasta en los tiempos nuestros. Le pregunta esto y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Vemos a Felipe y vemos a este hombre, Andrés, viendo la circunstancia desde el plano físico, viendo gente, bocas que alimentar, y lo que tienen no alcanza, viendo el plano natural. No es posible, no hay para tantos, ninguno de los dos atinó. Y eso es lo que está Jesús persiguiendo, enseñarles y enseñarnos. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. No quiero esfuerzo humano en lo que va a acontecer en este momento. No quiero nadie tratando de resolver nada. Quiero a todos descansando. Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto podemos especular que pueden llegar desde 15,000 hasta 25,000 personas, contando mujeres y niños. Solo hombres había 5,000, pero iban familias enteras. Iban hijos. En tiempos donde no había necesidad, no existían los métodos de planificación, ni tampoco había necesidad para ello, porque los hijos siempre han sido una bendición, pero en aquel tiempo los hijos eran parte de la promesa de Dios de que el pueblo tenía que mantenerse procreando hasta que llegara el Mesías. Entonces las mujeres tenían como objetivo producir a ese Mesías. Así es que estamos hablando probablemente de 20,000, 25,000 personas
hambrientas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. No había alimento y de repente comieron hasta quedar saciados. No quedaron antojados, no fue para un momento. Quedaron completamente satisfechos, comieron lo suficiente. Grandes, pequeños, todos tuvieron alimento suficiente y sobraron 12 cestas, como vamos a ver. Jesús de la nada hizo alimento. De la nada produjo pan y peces, que no estaban antes, los hizo de la nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Ellos tienen algo en mente. Israel ha perseguido algo hasta este tiempo. Está buscando la promesa de Moisés que dijo que un día vendría uno como él y a él tenían que obedecerlo. Por eso cuando a Juan Bautista lo interrogan los fariseos, le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Los dos que había jurado en la palabra de Dios que vendrían. Y Juan Bautista dice, no, yo no soy ninguno de los dos, pero ya anda entre nosotros. Este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ellos buscaban un rey de esas características. Ellos buscaban a alguien que pudiera resolver la situación física del momento. Ese es el tipo de rey que necesitamos. Ese es el tipo de personas que necesitamos sobre nuestra vida. Alguien que resuelva. Más adelante dice que al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, quiere decir que los apóstoles se fueron, en medio pasa la escena que sabemos que hay una gran tempestad y Jesús aparece y detiene la tempestad, no me voy a meter ahí, pero los apóstoles se retiran de ahí y Jesús también se retira al otro lado del mar y ellos se dan cuenta de que Jesús está allá y toda la multitud sigue a Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué precioso buscar a Jesús, ¿no? Qué precioso cuando una persona busca de Jesús. Aquí todos estamos, entiendo, buscando a Jesús, ya sea por la invitación que alguien nos ha hecho o porque por inercia venimos algunos quizá a dormir, otros a prestar atención. Pero venimos a buscar a Jesús. Estos hombres estaban buscando a Jesús, no me queda la menor duda y la Biblia lo afirma. Pero vamos a ver qué pasaba entre los que buscaban a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, eso es de las características que más me fascinan de Jesús. Directo. Inmediatamente quita la cortina de humo de la apariencia. Rabí, te hemos andado buscando por todo lado. Ya sonaba la tripa. Rabí, ¿dónde estabas? Tenemos tiempo buscándote. Mira, los 12 niños míos y todo, y yo andamos buscándote, Rabí. Te hemos buscado. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Andad buscando respuesta de lo temporal. Por eso me siguen. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No busques la satisfacción de lo temporal, la resolución de lo físico. Yo vengo por el plano eterno, yo vengo a solucionar el problema eterno de tu alma, no a darte pan para que comas. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra marca
del hombre que busca solamente sacar provecho de Dios, la apariencia. A ver, ayer no entendí, ¿qué debemos para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios no se ponen en práctica. Dios las produce en la vida de una persona que desea hacer su voluntad. ¿Qué debemos hacer, Señor? Si quieres, ve preparándote algunos panes y peces mientras conversamos. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay obras que hacer para agradar a Dios. Hay una sola obra, que me aceptes como tu Salvador. La única obra. Le dijeron, entonces, oigan lo descarados, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Y ayer? O sea, 25,000 almuerzos y me estás pidiendo que haga una señal. Bueno, ayer fue ayer. Ahora tenemos necesidad. ¿Qué obra haces hoy para demostrarnos? Aquel que pide demostraciones de Jesús, ¿quién eres? No anda buscando una respuesta. Anda buscando un interés oculto. Hay gente que me dice, yo no estoy claro si realmente esto es verdad. Dios no responde. ¿Sabes qué pasa? Que estás buscando la respuesta, estás buscando en la Biblia la solución de tus problemas. La Biblia es un libro que revela a Dios. Cuando abres la Biblia, Dios se revela a tu vida o intenta hacerlo. No es una guía práctica para domis de cómo mejorar sus vidas, cómo cambiar tu matrimonio en 7 sencillos pasos. Cómo tener hijos buenos que se porten bien y me traigan buenas notas en 66 sencillos pasos. La Biblia revela a Dios. Cuando abre la Biblia, Él intenta presentarse delante de ti para que tú lo conozcas, para que tú tengas relación con Él. Su relación, conocerle, cambia tu vida, eso sí. Cambia tu matrimonio, cambia a tus hijos, cambia las cosas, pero porque Él se revela a ti. Pero no puedes obtener los beneficios de Dios sin Dios. Acuérdate de estos hombres pidiendo pan cada vez que pidas. ¿Quieres una relación con el dador de las promesas? ¿O quieres que las promesas se hagan efectivas en ti? ¿Qué es lo que buscas? Sacan la Biblia además y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, le citan la Biblia a Jesús. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto, digo, no os dio Moisés pan del cielo. ¿Qué están haciendo? Moisés sí era un líder. 40 años sirvió pan. Y tú con una cena vienes a hacerte el líder. Moisés 40 años nos dio alimento en el desierto. Nos trasladó de un lugar a otro, nos dio agua. Y tú dices que tú eres el enviado de Dios, el profeta que dijo Moisés que vendría un día, un profeta como yo. A ver, ponte de rey sobre nosotros y nos das alimento y te encargas de nuestra vida 40 años, así como lo hizo Moisés. Y Jesús los interrumpe y les dice, primer punto, no os dio Moisés pan del cielo. ¿Quién lo dio? No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Mi Padre no anda buscando arreglar tu vida en lo temporal. Mi Padre no anda buscando mejorar tu economía, cambiarte de casa, darte un carro o unas vacaciones en Orlando. Mi Padre no anda detrás de eso. Mi Padre viene a darte pan del cielo, alimento para tu alma. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Más adelante le dice la Biblia que ellos murmuraban, empezaron a hablar entre ellos, a hablar mal de él. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo este es pan del cielo? ¿Cómo él viene del cielo?
Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que ha descendido del cielo? Si yo sé dónde vive. Alguno apareció, si éramos compañeros de escuela. Yo lo conozco a sus hermanos, a Jacobo y a Juan y a las hermanas. Está en el barrio con él. Y viene a decir que descendió del cielo. Aquel que es desertor no le satisface lo eterno. Inmediatamente, cuando no tiene lo temporal satisfecho, se voltea en contra de Dios. Ese Dios no me sirve. Este grupo no me sirve. Pura Biblia. Aquí yo no veo acción, no veo que nadie me esté apoyando. No veo, no me sacan, no me hablan, nadie me escribe, no me llaman, nadie me está invitando a comer o no me ha llegado comida a la casa de parte de la iglesia, qué sé yo. No satisface lo eterno, ando buscando lo temporal. Y cuando lo temporal no está, entonces viene la murmuración. Empiezo a ver de qué manera yo desacredito aquel mensaje eterno. ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? Bueno, más adelante, el capítulo es bien extenso, son 71 versículos, uno de los más extensos. Dice que más adelante Jesús les dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná. Ustedes me están comparando con Moisés, que les dio maná todos los días durante 40 años. Los que comieron maná, dice, murieron. Y el que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué te sirve la solución de lo temporal si mañana otra vez va a estar la necesidad? Mi solución es eterna. Yo no vengo a resolver el problema del momento. Yo vengo a resolver tu problema eterno. ¿Cuál es? Que tu alma está perdida para siempre. Y en el momento en que mueras vas para el infierno. Y yo vine a resolver eso. Yo vine a morir para pagar tus pecados. Y vine a resucitar para estar a la puerta de tu corazón, para que me invites a entrar en él y saciar el hambre de tu alma. Tu alma tiene hambre, no de lo temporal es ficticio. Es un alimento que no es real, que nunca va a saciar. ¿Quieren saber qué pasó con esta gente? Solamente pasó lo que se sabe que pasa con aquellos que buscan sacar provecho de Dios. ¿Qué pasa? Desertan. En el versículo 66 dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, la multitud se fue. ¿Cómo sabemos eso? En Hechos 1, dice la Biblia que toda la iglesia estaba reunida. ¿Y cuántos eran? 120 personas. ¿Dónde están los 25,000? Al pie de la cruz, ¿dónde están los 25,000? En el momento del juicio abierto, público, que gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes gritaban? Estos mismos. Es falso. No nos resuelve el problema temporal. No lo quiero. Y Jesús se vuelve a ellos y Simón Pedro, como siempre, el más incapacitado es el que Dios más usa. Respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dio en el clavo, pero porque Dios lo usó, no porque él fuera muy... Dios lo usó. Tú tienes palabras de vida eterna. Venimos por la palabra eterna que tú nos das. Ese es nuestro alimento. Si hay pan o no hay pan, a mí qué me importa. Si hay dónde dormir o no dormir, no me importa. Yo vengo por las palabras de vida eterna. Marca de un verdadero discípulo, de un seguidor de Cristo. Busca lo eterno, no lo temporal. Ya entendemos lo que le pasó a Roboam. 3 años consolidó su reino. ¿Y qué hizo al año 3? Vamos a la segunda etapa. Dejó la palabra de Dios. Desertó. ¿Por qué? Porque consiguió lo que buscaba. No buscaba a Dios, buscaba lo que Dios da. Consolidó su reino y desertó. ¿Cómo desertó? No he desertado. Yo estoy en Jerusalén, está el templo, están los sacrificios, están los oficios sacerdotales, todo está andando, voy a los días donde hay congregación, fiesta judía, etc. Yo no he desertado en ningún lado. Dice Dios, sí, me dejaste. ¿Sabes cuándo?
cuando dejaste mi palabra. Por eso Pedro dice, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estar con Dios no es estar haciendo las cosas que hacen los creyentes. Estar con Dios es tener una relación personal con Él a través de la única fuente de relación que Él ha dejado, su palabra. Y así empieza la etapa 2, del año 3 al 5, que titulamos Debilitamiento y Caída. Dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Marca de un desertor dejó la palabra. Si has dejado la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la Biblia, que tu rumbo es desertar. Roboam cayó en la costumbre de buscar a Dios para resolver su vida en el plano físico, como aquellos que buscaron pan. Eso es hacer una entrega medida y astuta e interesadamente, como un inversionista que mete sus fondos en un fondo de inversión esperando cierto retorno de inversión. Meto tanto, recupero tanto en tanto plazo. Matemática pura. Leo tanto, entonces Dios me resuelve. Oro tantos minutos, entonces Dios lo cambia. Me pongo de rodillas y me da el viaje. Vengo el domingo y me da el aumento. Como un inversionista, buscando retorno de su inversión. Con un corazón tacaño que busca sacar provecho de Dios. La marca del desertor Roboam, ¿cuál fue? Dice que cuando hubo consolidado su reino, desertó. Dejó la palabra de Dios. Y aquí viene, ahora sí, la consecuencia de dejar la palabra de Dios. Quizá ya estás viendo algunas de estas consecuencias en tu vida. La primera fue que cayeron en idolatría, empezaron a levantar lugares altos, altares para adorar a dioses ajenos, estatuas e imágenes de la diosa de la fertilidad y el amor y de la guerra, llamada Acera, también conocida como Astoret, diosa de los pueblos de Canaán y también de Asiria. Y empezaron a hacer conforme al mundo, a hacer como el mundo hace, a vivir como viven los demás, como vivían los no hijos de Dios. Los de afuera, como vive el mundo, empezaron a vivir. Una marca de dejar la Biblia es que empiezo a vivir como vive el mundo. El mundo lucha y contiende y batalla para lograr sus objetivos. Pelea. Y si tiene que mentir para alcanzar su objetivo, lo hace. Y si tiene que robarle al socio, o robarle al gobierno, o robarle al cliente, lo hace. Porque así hacen todos. Y si tiene que adulterar y fornicar para satisfacer sus deseos, ya sea que fornique físicamente o a través de sus ojos, la palabra fornicación es del griego pornia, de donde viene la palabra pornografía. Si tiene que caer en eso, no pasa nada, porque es un desertor. Pero es una marca de una persona que va en la ruta del paso 3, que es la disciplina. La primera es la idolatría, la segunda, por supuesto, es la inmoralidad, que empieza con los pensamientos, sin rienda. Pensamientos que empiezan a crecer, a multiplicarse en la cabeza, donde no encuentran una rienda que los frene. Dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, refiriéndose a la falta de control en una persona. Después de eso, los ojos no tienen control y ellos mandan. Los oídos no tienen control. Ahora sí, ¿cómo controlo mis oídos? ¿O cómo se descontrolan más bien? Bueno, prestándole atención, quizá a música que habla de temas inmorales o temas incorrectos. Quizá a historias de la oficina que me llegan a contar de otra persona, llamados chismes. Quizás humor de doble sentido. Y junto con el resto del mundo me río por ello, que de humor no tiene nada. Es el camino que siguió Roboam y el pueblo. Primero los pensamientos, los ojos, los oídos y después el comportamiento. Esto empieza a materializarse en la vida. Ellos, dice la Biblia, que había sodomitas en la tierra después de este tiempo. Y asimismo, la sodomía es una manifestación del comportamiento de una persona que en su corazón ha cedido a la inmoralidad. Y viene la tercera etapa, que arranca el 5º año.
y la titulamos la etapa de la disciplina de Dios. Y dice que por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios te manda un mensaje como inauguración del tiempo que va a empezar a partir de este momento, dice el profeta. Lamentablemente llegamos a ese punto. Lamentablemente llegamos al punto donde ya no hay remedio para tu vida y viene la disciplina. Durante mucho tiempo he hablado, durante mucho tiempo he insistido, pero ahora lo único que resta es corregir tu vida a través de la disciplina. Dios es un padre y un padre corrige a sus hijos. Sabemos que un hijo tiene padre porque su padre está vinculado en su vida. Vinculado en el bien, en el tiempo, dedicando tiempo, amor, cariño, expresando físicamente su afecto, pero también está ahí para marcar las líneas, para poner parámetros en su vida de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque tiene que prepararlo, porque el mundo tiene parámetros. El mundo tiene semáforos rojos, ¿los han visto? Bueno, hay muchachos que parece que no tienen semáforo rojo y se brincan cualquier luz roja de la vida. Prueban cualquier cosa. Todo es una experiencia, todo es una aventura, todo tiene que ver con la alegría, con el jolgorio. ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaban que había un precio que pagar de la desobediencia. Pero Dios no es así. Dios a sus hijos los disciplina. Así es que toma al profeta Semaías y lo envía y le dice: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Me dejaste cuándo? ¿Cuándo dejaron a Dios? Vivían todavía en Judá, estaban en el templo, estaban cerca, en la ciudad de David. ¿Cuándo dejaron a Dios? Cuando dejaron la Biblia, cuando dejaron la ley de Jehová, cuando desertaron, aunque estuvieran en el ritual, aunque estuvieran en la práctica religiosa. Me habéis dejado a mí y yo os he dejado en manos de Sisac. Sisac, como estudiamos, rey de los egipcios. Aquel Egipto que había quedado atrás, hoy está dando problemas nuevamente. Aquellos retos del pasado que habían sido sepultados por el mar, ahora están otra vez trayendo problemas a mi vida. Ese Sisac, ¿quién es? Es el instrumento. Sisac no es el enemigo. Egipto no era el enemigo, era el instrumento de Dios. Es la vara de la disciplina, Sisac. Hay niños que le esconden la vara a los padres para que no los disciplinen, muy tremendos, sin saber que eso les puede traer más disciplina, porque no es la vara, es la mano que sostiene la vara. Sisac era la vara, era el instrumento. Sisac puede ser aquella persona que Dios ha puesto cerca tuyo para afligir tu vida. Puede ser aquella crisis económica que está afectando tu vida. Ese puede ser Sisac. Sisac puede ser la salud que ha empezado a traer malas noticias. O puede ser el vacío del corazón. Ese puede ser Sisac. Donde nada satisface. Donde hay una tristeza constante y profunda en tu vida. Ese puede ser Sisac. Dice: me habéis dejado. Dice Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron. Cuando dejaste la Biblia, dejaste a Dios. Con lo cual Dios te deja a la deriva de las consecuencias de apartarte de Él. Dejó Israel a Dios, seguía en el territorio, pero dejó la Biblia, lo cual implica dejar a Dios. Dice la Biblia en Marcos 3, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuándo fue atado Judá? ¿Cuándo fue atado Roboam? Cuando dejó la Biblia. En ese momento, al dejar la Biblia, el hombre abre las puertas de su casa para ser saqueado, para que todos los tesoros de su casa sean trasladados de ahí. Aquellos tesoros hermosos y espirituales que Dios ha construido a lo largo de los años. Cuando el hombre deja la Biblia, abre las puertas para que el saqueador entre,
pase adelante. Prácticamente le sirve un café. Recuerdo una vez que me asaltaron y yo andaba una pulserita que me había regalado mi mamá de oro. Y la persona que me asaltó, dame la pulsera. Y entonces yo empecé, en el ritmo mío, y a los 19 años peor, a tratar de quitármela con una mano, nervioso. Me decía, arráncala, arráncala, rómpela, porque era rápido, ¿no? La transacción. Y yo no la quería romper porque le tenía mucho aprecio. Entonces, tardé como un minuto quitándomela. Me la logré quitar y se la entregué. Cuando el hombre es atado, el hombre colabora con el saqueador. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Cuando dice los tesoros de la casa de Jehová, estamos hablando del templo. El templo de Salomón, que David el abuelo había diseñado durante años. Y que un día con todo el amor del mundo extiende el plano delante de Salomón, su hijo, y le dice, hijo, mira, he ahorrado toda mi vida, todos los tesoros que te puedas imaginar, para que tú puedas construir esto. Este es mi sueño, el templo para Dios. Salomón toma eso, Dios le da sabiduría como a ningún hombre y riquezas como a ningún hombre y logra levantar ese templo. Dicen los expertos en empresas familiares que los abuelos trabajan para lograr las riquezas. Los hijos las disfrutan y los nietos las destruyen. Roboam estaba disfrutando de los frutos de la entrega de sus padres, no la propia. La inercia de la vida de David, su padre, su abuelo, y de Salomón, su padre, lo alcanzó y lo llevó durante 40 años. Él vivía en aquella abundancia del pueblo de Israel. Pero ahora llegó el saqueador y él mismo le abrió la puerta y él mismo le dijo, toma los tesoros. ¿Cuándo dejó la Biblia? ¿Cuáles son los tesoros de la casa de Jehová? El templo de Salomón era el lugar donde Israel tenía comunión con su Dios, donde iba a adorar a su Dios, donde iba a pedir perdón a su Dios. Y al limpiar los tesoros estaba yendo la comunión con Dios. Se estaba yendo la paz que brota de la comunión con Dios, el gozo que solamente tu relación con Cristo te puede dar. Se estaba yendo la visión, la certidumbre que solamente la esperanza en Dios puede traer a tu vida. Todo eso se lo estaba llevando el saqueador. Se estaba yendo la esperanza. Y dice que además se llevó los tesoros de la casa del rey. Esto tiene que ver con la vida privada, con lo íntimo. También entró en su casa. Se llevó la pureza. Se llevó el respeto. Se llevó el amor. Se llevó las palabras suaves entre esposo y esposa. Se llevó el cariño, la atención. Se llevó aquella actitud de servicio entre las personas que se aman. Aquel que llega y te pone la taza de café a tu lado y te pasa la mano por la espalda. Aquella que te despierta cuando está tapándote los pies porque supone que tienes frío. Todo eso se lo robó el saqueador. ¿Cuándo? Gracias. Cuando habla de los tesoros, ¿de qué estamos hablando? Roboam vivía en la casa real. No sé cómo te imaginas la casa real. Eso era una ciudad. ¿Sabes que el templo de Salomón, con todo su esplendor, lo construyeron en cuánto tiempo? 7 años. ¿Sabes cuánto tardaron construyendo la casa real? 13 años. Y no había falta de recursos, ni económicos ni humanos. No había falta de voluntad. Si duraron 13 años, es porque, bueno, era la fortaleza de Sión, ese era su nombre, la casa de Salomón. Era aquel lugar que había sido una fortaleza de los jebuseos que David recupera, donde queda Salomón y donde él remodela, hasta llegar al punto de llamarse la ciudad de David. Está justo al lado del templo. Bueno, ya ahora no hay nada, pero se entienden los planos que ahí estaba. La ciudad de David. Esa casa tenía un trono de marfil
sólido, recubierto de oro purísimo, dice. Tenía 6 gradas para llegar hasta el trono. En cada grada había un león de oro sólido, 12 leones, 6 y 6. Y en los brazos había 2 leones de oro sólido. Aquella casa era custodiada por 200 soldados que tenían cada uno un escudo de oro sólido, grande, dice la Biblia. Y además tenía otra casa, la casa de verano, la casa del bosque, al norte, donde había 300 soldados, también cada uno con un escudo de oro. Este hombre estaba disfrutando del esplendor que no nos podemos imaginar. Para que nos hagamos una idea, durante todo el reinado de Salomón, su padre, que fueron 40 años, 666 talentos de oro al año llegaban al reino. Esos son 26 toneladas de oro por año. No se puede gastar tanto oro. Dice la Biblia que la plata no era apreciada de la cantidad de oro que había. Los vasos de la casa eran de oro. Los utensilios de la casa y su decoración era de oro. Parte de la indumentaria, la ropa, las prendas, las joyas, era de oro. Y no tenían por qué repetirla, porque tenían abundancia de oro. Todos los tesoros se los llevó Sisac. Todo lo que había construido su padre y su abuelo se lo llevó Sisac. Todo lo llevó, dice. Se llevó las riquezas acumuladas durante años, los tesoros que daban brillo y valor a Judá. Reconocida por esto, ¿recuerdan cuando subió la reina de Sabá, de una región de Egipto, a visitar a Salomón? Dice que salió impactada no solamente de la sabiduría de Salomón, sino de ver el banquete que había en su mesa, de ver la vestimenta de sus siervos, de ver la casa, de verlo todo. Dijo, no, se quedaron cortos los que describieron el esplendor de tu reinado. Pues esos tesoros ya no estaban. Detrás de él, de Sisac, solamente quedó una estela de vacío. Aquel esplendor ya no está. ¿Cuándo? Cuando dejó la Biblia. Hablar de oro nos obliga a nosotros a meternos dentro del plano físico, así como aquellos que veían pan en Jesús. Pero para entender lo que realmente estaba pasando, tenemos que entrar directamente a la 4ª etapa del reinado. Es la que va desde el año 5, después de la disciplina, hasta el año 17 del reinado de Sisac. Y es la etapa que yo le llamo etapa de servidumbre y brillo falso del reinado. Para tener mayor claridad de lo que estamos diciendo, tenemos que entender qué es el oro para Dios, no para el hombre. Dios no ve el oro como el hombre lo ve. Dios no ve economía, Dios no ve finanzas, Dios no ve bóvedas bancarias, Dios no ve lingotes, no ve tasas de inflación, no ve reservas de países, no ve joyas, no ve vanidad, no ve cajas fuertes. De hecho, dice la Biblia que lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Sin embargo, Dios compara el valor del oro con los tesoros espirituales que brotan de la relación personal con Él. Dios busca el objeto de mayor valor para comparar los tesoros espirituales y poder darnos a nosotros una especie de metáfora con el cual podamos entender lo que para Él es hermoso. Dice la Biblia, usando una analogía, Jesús en Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a. Está haciendo una comparación. El reino de los cielos, ¿a qué se refiere con el reino de los cielos? No es un lugar, no es el cielo. El reino de los cielos y el cielo son 2 lugares distintos. El cielo reina el reino de los cielos. Pero no, el reino de los cielos no es el cielo. El reino de los cielos es la vida celestial que llega a una persona que recibe a Jesucristo en su corazón. Hoy, algunos de nosotros estamos viviendo ya en el reino de los cielos, porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él ha traído el reino de los cielos. ¿Sí recuerdan aquella oración le dicen la oración, el Padre Nuestro, que no tiene nada que ver con eso,
La oración de Jesús le llaman en inglés, que tampoco. Realmente la oración de los discípulos. Es como Jesús les enseña a ellos a orar en Mateo 7. Le dice, venga a nosotros tu reino. No está diciendo, trae el cielo a la tierra. Está diciendo que venga esa vida celestial, lo que gobierna en tu presencia, que venga a gobernarnos a nosotros. Entonces Jesús dice, para que entiendan, les voy a hacer una analogía de qué es el reino de los cielos. Y dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es un tesoro que está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando conoces el esplendor de los tesoros de Dios en el reino de los cielos, los tesoros espirituales, la reacción es dejo todo por ir detrás de ellos. Así es semejante el reino de los cielos, dice Jesús. Dice el Salmo 119, 72, mejor es la ley de Jehová que millares de oro y plata. Nuevamente usando esta comparación, para darnos a entender a nosotros de que Dios usa el oro, para que entendamos los tesoros espirituales que no se acercan al esplendor del oro. La pérdida del oro que tuvo el reino de Israel nos ayuda a entender qué pasa cuando dejamos la Biblia. Vamos a tratar de profundizar en esto. Sí es cierto, Sisac se llevó oro y tesoros. Pero ¿qué se lleva el saqueador cuando tú dejas la Biblia de manera espiritual? Se lleva 5 cosas. 5 tesoros espirituales se lleva. Dice Proverbios 8:19, el primero. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. La sabiduría es personificada en el capítulo 8 de Proverbios. Ella está hablando y dice, mi fruto es mejor que el oro. También dice el Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Dios hace nuevamente la comparación. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Lo primero que se lleva el saqueador es la fuente de sabiduría. Cuando dejas la Biblia, no hay acceso a sabiduría. No hay otra fuente de sabiduría aparte de la Biblia. Lo primero que se llevó Sisac es la fuente de sabiduría. Segundo, cuando hablamos del templo, estamos hablando del lugar donde la santidad de Dios moraría. Eso era el anhelo que tenía David de hacerle una casa a Dios. No que una casa hecha por manos humanas pueda albergar la dimensión de Dios, pero sí un lugar donde la santidad de Dios iba a estar presente, donde ellos iban a encontrar su presencia. Y dice la Biblia en 1 Reyes 6:21 que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. El templo entero era de oro puro por dentro. Y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Más adelante en el 30 dice, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Es un lugar de oro. Paredes, techo, piso, dentro y fuera del templo, oro. En el 32 dice, las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores y los cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. El templo, que es el lugar donde la presencia de Dios podía ser accesada, estaba completamente hecho y cubierto de oro. Quiere decir que este templo era una fuente de separación para Dios. Él podía dejar su santidad en los cielos y morar en este lugar. Y este lugar era hecho de oro. La segunda fuente que aquel hombre Sisac se roba es la fuente de santidad. De hecho, había un arca dentro del templo, el arca del pacto, que era donde la presencia de Dios moraba. Y dice la Biblia que los anillos, las varas,
el propiciatorio, que era la tapa, y los querubines que estaban afuera, estaban cubiertos de oro por dentro y por fuera. También dice la Biblia que había otro elemento, el símbolo de santidad de los sacerdotes, que era la mitra. No sé si saben qué es, una cobertura para la cabeza de los sacerdotes. Y esta cobertura, dice la Biblia, que asimismo hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella, como grabado de sello, santidad a Jehová. La mitra de los sacerdotes tenía una diadema arriba que decía santidad a Jehová. Ellos eran representantes de la santidad de Jehová. Eran administradores de la santidad de Dios en aquel lugar. Así es que Sisac se roba la fuente de santidad. El tercer punto que Sisac se lleva es la fuente de comunión. Si recuerdan cuando Moisés en el desierto hace el tabernáculo y Dios le da las instrucciones, pues bueno, entendemos que el tabernáculo era solamente un modelo de lo que iba a suceder. Eventualmente con el tabernáculo se diseña el templo. Dice la Biblia que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés en el monte de Horeb, en el monte donde Dios le presenta las tablas del pacto, le da un modelo, le deja ver algo y le dice, quiero que construyas el tabernáculo y eventualmente el templo se haga como esto. ¿Qué es lo que le dejó ver Dios a Moisés? El modelo de qué estaba Moisés representando en el tabernáculo. El modelo del cielo. Moisés vio. ¿Cómo sé yo que eso fue lo que pasó? Bueno, dice la Biblia en Apocalipsis 21 que el apóstol Juan, Dios le permitió ver el cielo. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y la oí, una gran voz venía del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan está viendo que viene la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Es el lugar donde moraremos con Dios eternamente. Es el modelo que Moisés vio cuando hizo el tabernáculo. Más adelante dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Quiere decir que la nueva Jerusalén ya está y desciende del cielo para que la habitemos. ¿Cómo era ella? Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El cielo es de oro. La ciudad donde moraremos es de oro. ¿Sí recuerdan que Jesucristo en Juan 14 dice, me voy a preparar lugar para vosotros? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar. Esa es esta santa ciudad, que era de oro puro. En el 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oro en el cielo. La comunión perfecta con Dios está bañada de oro por todos los ángulos. El oro representa la perfecta comunión. Y eso se lo lleva a Sisac. Se llevó la fuente de sabiduría, se llevó la fuente de santidad, se llevó la fuente de comunión y como cuarto punto, se lleva la que a mí me parece más dolorosa de todas, la fuente de confianza verdadera. Para entenderla, tenemos que estudiar la figura de estos escudos de oro. Dice pues, subió Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa, los tesoros de la casa del rey, de la casa de Jehová, de la casa del rey, todo lo llevó. Y dice, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Escudos de oro. Estos escudos eran símbolo de la fortaleza y la abundancia de gracia que había tenido ese reinado. 200 guardas de la guardia personal del rey tenían escudos de oro y 300 guardias del bosque tenían escudos de oro. El escudo es un instrumento de defensa. De hecho, en Efesios 6, Dios presenta la armadura de Dios y nos dice, tomad el escudo de la fe.
para que podáis apagar los dardos del maligno. Hay un elemento que es un escudo. Y dice la Biblia que es de oro, como la fe es de oro. Primera de Pedro dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro. Y cuando tenemos escudos de oro, y cuando Efesios nos dice escudos de la fe, nos está hablando de nuestra fuente de confianza. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así es que cuando Roboam deja la palabra de Dios, pierde su escudo de oro de la fe. Los escudos representaban abundancia y fortaleza, que viene producto de la fe. En otras palabras, Roboam perdió la confianza que produce el trabajo precioso de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Para mí este es el peor de las pérdidas. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La palabra de Dios tiene un efecto sobre el creyente precioso que lo va transformando, lo va haciendo una nueva creación día con día. Si bien es cierto, el hombre exterior, dice la Biblia, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Los escudos de oro representan la esperanza que solamente la palabra de Dios puede producir en la vida de una persona. Hebreos 6 dice que por dos cosas inmutables, uno el carácter de Dios y otro la palabra de Dios, nosotros podemos tener acceso a un fortísimo consuelo. Eso es lo más precioso de la vida cristiana, el consuelo que nos da saber que la palabra de Dios es verdad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cada promesa se va a cumplir y eso para nosotros es como una firme ancla del alma. Dice la Biblia, a los que hemos acudido para asirnos de esa esperanza, la palabra de Dios se convierte en una firme ancla de nuestro alma. Que en tiempos de escasez, de tribulación, de angustia, de persecución, de problemas de salud y de lo que sea, tiempos de no tener trabajo, la palabra de Dios se convierte en una firme ancla del alma, que no la moverá viento y marea. Imagínate perder eso. Me muero. Prefiero morir que perder la confianza que encuentro en la palabra de Dios, que perder los escudos de oro. Y lo peor no es eso. Dice que Sisac tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia. Hay un viejo dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Creo que aquí aplica perfectamente. Tuvo que reemplazar el oro con bronce. No tenía de dónde tomar, puesto que sus tesoros fueron saqueados. Eso es reemplazar lo verdadero con lo que parece verdadero. Se fue la fe. Se fue la fuente de la fe. Y ahora solo me resta tomar algo que parezca verdad y ponerlo delante de mí para confiar en ello. Eso es reemplazar lo verdadero con lo falso. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Cuándo dejaron a Roboam? ¿Cuándo dejó Roboam a Dios? Cuando dejó la Biblia. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Buscaron fuentes alternas de satisfacción que no sirven. Bronce. Parece oro, pero no es oro. Una falta fuente de confianza. Cuando ya no hay Biblia, lo único que queda es eso. Buscar mi confianza en mi salario, en mis contactos, en que mi jefe no me despida, en caer en gracia con el cliente. Buscar de qué manera yo me puedo asir de algo que es falso. Roboam perdió la fuente de confianza, perdió la fuente de sabiduría, perdió la fuente de satisfacción, de santificación. Lo voy a decir de nuevo. Perdió la fuente de sabiduría, perdió la fuente de santidad, perdió la fuente de comunión
y ahora perdió la fuente de confianza verdadera. Y por último, el quinto tesoro espiritual que perdió la fuente de libertad. Perdió la libertad. Segunda de Crónicas 12:8 dice que Dios dijo, a través de Sisac no los destruiré, pero serán sus siervos. ¿Para qué? Para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Quiero que vean quién es peor amo. Quiero que vean quién es peor Dios, si yo o los enemigos. Si yo o el mundo. No, yo no puedo ser creyente porque Dios me va a poner a esperar por un esposo. Yo no puedo con eso. Yo no puedo ser creyente porque realmente hay que estar orando para conseguir los retos. Yo no puedo ser creyente porque de verdad hay que privarse de las cosas lindas de la vida que este mundo ofrece. Y la vida es un carnaval, como dijo Celia Cruz. Y hay que vivir bailando. Yo no puedo estar estudiando la Biblia. Yo tengo que disfrutar. Bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres eso? Dice Dios. Ve y sirve a ese Dios. Y te vas a dar cuenta del mal pago que él hace. Perdió la fuente de verdadera libertad. ¿Por qué? Porque dijo Jesús. Dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Quieres libertad en tu vida? Tienes que vivir en la verdad. Si vosotros permanecéis en mis palabras. ¿Qué hizo Roboam? Quitó la palabra de Dios. Perdió la libertad. Cuando Roboam dejó la palabra de Dios sin saberlo, estaba dejando el mayor de los tesoros, que era la fuente de fe. Porque no existe fe sin Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay fe sin Biblia. Cuando Roboam dejó la palabra de Dios, estaba dejando el mayor de los tesoros, que es la fuente de fe verdadera. Sisac solo se llevó el resto, se llevó lo externo. Y sin la fe, lo externo está desprotegido, a la intemperie. Cuando dejas la Biblia, tu fe no es mayor que la de los incrédulos, que tienen que inventar fuentes ficticias de fe para sujetar sus expectativas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta exhortación, por darnos alimento. Gracias por abrir tu corazón y por enviarnos a tiempo esta voz de atención, este llamado a volver al día de las pequeñeces, al reto de lectura, al reto de memorización, al reto de discipularme, al reto de meditar en tu palabra. Aún hay tiempo, Dios. Gracias. Ninguno de nosotros, Padre, sea atado como el hombre fuerte para que su casa sea saqueada. Te ruego, Dios, pero creo que has sido más que generoso, alertándonos a todos del peligro de dejar tu palabra. Permítenos morar en ella, hacer nuestra casa en ella y, como dice tu palabra, ser como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, la lluvia y los ríos, no hubo problema, porque estaba firme. Te ruego, Dios, por favor, que nuestra vida sea la de verdaderos discípulos y no la de los desertores que buscan únicamente sacar provecho de ti, que buscan tus beneficios por el atajo y no buscan una relación personal contigo. Toma nuestros corazones y síguelos enriqueciendo
con estas verdades, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Solamente quisiera saber si hay alguien entre ustedes que hoy su corazón le dé testimonio de que no conoce a Jesucristo como su Salvador. De que sabe por dentro que no tiene una relación personal con Jesús. Entonces yo voy a estar aquí un rato y si quieren se acercan y les puedo explicar cómo empezar a tener una relación personal con Jesús. Cómo nacer de nuevo. Ese es el primer paso para empezar una relación con Jesús. Invitarle a Él a entrar en tu corazón. Bien, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.